Al estar frente a ruinas o de un paisaje, a cualquiera le puede pasar que se pregunte cómo vivieron las personas en ese espacio. Es posible que su mente se invada de imágenes de gente corriendo, de gente haciendo distintas actividades, a veces un poco exóticas, que son distintas a nuestras formas de vida. Pero, sin embargo, se produce una empatía donde podemos reflejar nuestra propia forma de enfrentar el mundo, con nuestros problemas o nuestra alegría, y preguntarnos cómo vivieron en el pasado multitudes de vidas en ese mismo lugar, en ese mismo espacio. La verdad es que hay una historia detrás de ese paisaje, y es justamente nuestro trabajo como arqueólogos desentrañar la tierra en busca de las huellas de esas personas. Al excavar vamos develando capa por capa, como si fueran las páginas de un libro que vamos leyendo, y es entonces que las voces de estas personas de alguna manera van resucitando. San Pedro está ubicado a un costado del río Aconcagua, en la ribera sur. Putupur, según los antecedentes históricos, dicen que se llamó este lugar, este pedazo de tierra. Con respecto a su nombre no es posible tener la claridad de cuál es su significado, pero lo que sí hay certeza es que sí se nombra en diversos documentos y textos históricos. Se dice por allá que en noviembre del año 1691 este pueblo recibe el nombre del santo, y esto es un hecho histórico que acontece en Limache, del otro lado del valle, también hacia el sur, y en Limache se erige el templo votivo de esa localidad bajo el nombre de San Pedro. Y como en el tiempo de los jesuitas ambas habían sido un solo grupo de tierra, se le da también el nombre a la hacienda vecina, y a partir de esa fecha pasa a ser llamado oficialmente San Pedro de Putupur. Con la llegada del español a esta parte del valle de Quillota, el español llegó en el año 1533, Gonzalo Calvo Barrientos, el desorejado, que había sido expulsado de la fila de Pizarro, llega a esta parte del valle. Bueno, finalmente con la llegada del español, este pueblo, al igual que muchos lugares, tuvo un terrateniente. Y uno de los terratenientes que aparece hacia el año 1702 al menos, es la familia Carvajal. ¿Ya? La familia Carvajal finalmente, uno de los integrantes de su familia, pertenecía a la orden religiosa de los jesuitas. Entonces, por ello, venden las tierras. Eso se hizo efectivo en el año 1740. Con la llegada de los jesuitas, en el pueblo existen diversas plantaciones de viñedo, pero también llama la atención que también había mucha plantación de cáñamo, porque aquí había una fábrica de jarcia. Las jarcias son los aparejos estos de cáñamo que usaban los barcos. La Compañía Jesús finalmente compró este lugar en 1740, llegó a tal nivel de producción esta hacienda que en el año 1745, cuando compran también la hacienda de Limache, San Pedro es considerado uno de los lugares más productivos del Valle Central de Chile. Se consideraba también su cercanía con el puerto de Valparaíso, porque podría girar los productos, entonces por ende económicamente era muy rentable esta hacienda. Los jesuitas son expulsados y empiezan varias personas a llegar y dicen: ya, yo arriendo esta tierra. Y en eso llega un tipo Ryan, que tiene la tierra, pero se dio cuenta que no tenía plata para mantenerla y las devuelve. Y ahí por primera vez aparece José Joaquín Sánchez Dueña, quien ofrece una cantidad por estas tierras y quien finalmente se queda con estas tierras y las compra un 18 de septiembre del año 1776, compra de manera oficial este pueblo, y a su hijo Francisco Javier le regala las tierras de San Pedro. Finalmente llegamos a este terruño que está acá, que es el fondo de la viña. Hasta los últimos tiempos heredó una viuda de Dueñas, quien finalmente vende a la familia Bósolo y también vende a los Ambanter. La familia Ambanter fueron los que sostuvieron estas tierras hasta ahora, hace poco, que venden este retazo para poder construir la futura población, el portal de San Pedro, donde se han hecho algunas excavaciones para constatar si se encuentra algo abajo ese suelo, algo histórico, algo arqueológico.
Estamos acá en el predio donde realizamos recientemente un rescate arqueológico, donde realizamos excavaciones arqueológicas para recuperar materiales históricos. La razón por la que se hace este rescate arqueológico es porque en primera instancia el Consejo de Monumentos Nacionales determinó que podían existir vestigios de la colonia, por lo que se hicieron unos estudios iniciales que determinaron que efectivamente había un depósito histórico, y posteriormente se mandó realizar este rescate para efectos de realizar medidas de mitigación y poder construir una población de viviendas sociales, proyectos de casas, que específicamente son para personas que perdieron sus viviendas durante el terremoto hace 4 años atrás. El rescate arqueológico en forma concreta consiste en realizar cuadrículas de 2x2 metros, e ir bajando de manera controlada cada 10 centímetros. Cada 10 centímetros vamos controlando lo que aparece, se va embolsando todo el material y se van identificando las distintas capas que se van sucediendo de manera horizontal, se van superponiendo. Entonces, de alguna manera el rescate arqueológico siempre comienza un poco al revés. Primero se realiza la recuperación de restos, y después uno empieza todo un proceso de indagación, de recopilación histórica para determinar de dónde son estos materiales. O sea, esencialmente lo que estamos preguntando es el origen de estos objetos, estamos preguntando por qué están acá y cuál es el trasfondo histórico, cuál es el contexto, en definitiva. Ahora, en el proceso de excavación, nosotros vamos realizando un registro exhaustivo de las capas que van apareciendo, incluyendo fotografías de perfil, dibujos de perfil, mostrando los distintos niveles, los distintos rasgos que van apareciendo. Eso nos ayuda después en el análisis de investigar qué sentido tienen. O sea, en concreto, saber qué es lo que pasó acá. De los materiales que se recuperaron a partir de las excavaciones, surgen distintos tipos de categorías que fuimos separando, embolsando de manera distinta. Uno de ellos fue el material cerámico, loza y vidrio, que es tal vez uno de los materiales, la materialidad más diagnóstica, que nos permite determinar qué periodos tenemos presentes en el sitio. Tenemos una baja representación de restos prehispánicos, estamos hablando de 3 fragmentos de cerámica, uno de ellos un fragmento Aconcagua Salmón y otro fragmento de la fase Inca, y esto coincide con el hecho que aquí en la zona, aquí a 100 metros de distancia en la plaza de San Pedro, se encontró una vasija Aconcagua Salmón, y aquí en la población vecina de Enrique Arena se encontraron pucos de la fase Inca también. Se encontraron después también restos de coloniales, mayólica en particular, que es un tipo de cerámica controlada por la corona española a lo largo de todo su reino acá en Latinoamérica, que ellos controlaban el monopolio de estos platos, y habían centros de producción, distintos centros de producción. Había uno en Perú, otro en Panamá, en México, que abastecían a las distintas colonias. También tenemos cerámica de las monjas, producida en Santiago, cerámica jesuita, todo de la época de la colonia, que probablemente sea del periodo en que los jesuitas estaban acá, que fue cuando se intensificaron las actividades humanas acá. Y después tenemos mucha loza, que es de la épocas republicanas ya, importadas de Inglaterra, vidrio también de finales de 1800, principios de 1900.
Otras categorías de materiales también que recuperamos son material óseo, que está en proceso de análisis de laboratorio en este momento, y que se han identificado algunos estratos que lo más probable es que sean coloniales, donde no hay huellas de cierre, que son más modernos, sino que están triturados. Hay distintas especies de animales, pero todas son especies europeas, introducidas por los europeos. La otra materialidad que tenemos son los objetos metálicos. También tenemos variedad de distintas tecnologías utilizadas, algunas más antiguas, algunas más nuevas, y también restos que son de la línea ferroviaria, que también es obvio que aparezcan acá también. Ahora es importante notar que, claro, todos estos materiales han sido analizados, contextualizados y tratando de sacarle la mayor cantidad de información posible a través de distintos especialistas que han hecho el análisis de laboratorio. Estos materiales, luego de ser embalados, luego de su análisis de laboratorio, de acuerdo a los protocolos establecidos por el Museo de Quillota para asegurar su adecuado estado de conservación, van a ser entregados y depositados en sus dependencias, quienes asegurarán de que puedan ser, que cualquier investigador a futuro pueda acceder a ellos y seguir investigando. El Museo Histórico Arqueológico de Quillota es una entidad de carácter municipal. Depende del Departamento de Comunicación y Cultura de la Ilustre Municipalidad de Quillota. Bueno, este museo parte en el año 1997, es inaugurado el 5 de diciembre de ese año, a raíz de diversas acciones que parten de un grupo de estudiantes, profesores, adultos mayores, etcétera, que liderados por un profesor, Germán Arellano, parten estudiando la historia de Quillota, y esto gatilla también en tener un museo. Este museo cuenta actualmente con más de 2.000 objetos que forman parte del patrimonio cultural de Quillota, tanto arqueológico como histórico y etnográfico. Nuestro museo cuenta con varias áreas de trabajo que la conforman. Estas son la dirección, el área de educación y extensión, el área de arqueología, el área de conservación y restauración, el área de bioantropología, y también contamos con nuestro archivo histórico, que está todo dispuesto a la comunidad. Estas áreas de trabajo, las que se enfocan específicamente en el tema de las colecciones, es el área de arqueología, bioantropología y conservación y restauración. Cada área está a cargo de sus profesionales, una arqueóloga, bioantropóloga y conservadora-restauradora. Esto genera un manejo de colecciones y un buen depósito de este patrimonio del cual custodia este museo. Laboratorio, acá desarrollamos nuestras labores, y principalmente también aquí es donde se manipulan los materiales arqueológicos que son recuperados en los sitios arqueológicos previo a su entrada en el depósito. Acá son recepcionados, y también con posterioridad, cuando ya están depositados, es aquí donde los investigadores, ya sea profesionales, arqueólogos, o otro tipo de gente dedicada a otro tipo de oficios, por ejemplo, un artesano que quiera hacer una réplica de una vasija puede verla aquí, obviamente previa solicitud de permiso a la dirección. Pero es en el fondo aquí donde los materiales son manipulados. Acá es donde el equipo profesional se reúne y realizamos nuestras labores. En particular, Indira, que es la arqueóloga, va a trabajar, más bien en estos momentos estamos trabajando ella con su proyecto en el tema de archivos,
y yo estoy trabajando con la limpieza de los últimos restos humanos de un sitio que se llama Sitio Estadio de Quillota. Entonces, aproximadamente hoy día el Museo de Quillota debe tener unos 300 individuos de distintos sitios encontrados en la zona. Y en mi caso lo que tengo que hacer es encargarme directamente de los individuos, con todas las normativas y resguardos éticos que implica la manipulación de restos humanos de poblaciones que probablemente fueron nuestros antepasados. Y yo paralelamente ahora me encuentro hace más de un año haciendo un registro de todos los documentos internos del museo para poder tener en una base de datos ordenada toda la información sobre los sitios arqueológicos que tiene Quillota, poder conocer en el fondo su ubicación, qué tipo de sitios arqueológicos son, qué culturas los habitaron, los ocuparon, etc. Estamos en el depósito de colecciones del museo. Aquí se almacenan y se organizan los materiales que salen de las excavaciones arqueológicas. Tenemos dos sistemas de embalaje. Uno es formatizado en bandejas de polietileno, donde los fragmentos los que son más delicados, son depositados en espacios calados especialmente para su tamaño. El otro sistema es de compartimentos en las cajas, con cojines de napa y Tyvek, que es un material microperforado, y esto permite que los materiales no choquen entre sí y se conserven a lo largo del tiempo. Bueno, los materiales procedentes del sitio arqueológico son separados por materialidades, es decir, se embala separadamente la piedra de la cerámica y del material óseo. ¿Cómo se embalan? El sistema de embalaje de fragmentos es bien sencillo. Se embolsan, los fragmentos que son más pequeños se separan y se embolsan aparte dentro de la misma bolsa. Y en el caso del material óseo se remueve el sedimento y también se embolsa de la misma manera. En el sitio Portal San Pedro básicamente se encontró una cantidad minoritaria de restos arqueológicos, específicamente restos cerámicos de poblaciones prehispánicas. Se encontró un componente post-hispánico, es decir, post-contacto con los españoles más importante. Y lo que es relevante es que, por ejemplo, siendo tan característico acá en Quillota el encuentro de sitios de funebria, es decir, de sitios con enterratorios humanos, en este lugar no fueron encontrados ese tipo de evidencia, lo que en el fondo llama la atención o como que lo hace una característica de este sitio, dado que muy cercanamente en el sitio San Pedro I y San Pedro II, cercano a la rotonda, sí fueron encontrados muchos restos humanos, lo cual quiere decir que cercanamente sí habían espacios que estaban siendo seleccionados para depositar a los muertos. Y básicamente esas son las características del sitio.